Delitos aduaneros. Integrantes: Álvaro Espinosa Lucía, Cono Jiménez Yanina, De la Cruz Sáenz Adriana y Silva Rosales Fabiola. Índice: tipos de delitos, ranking de delitos comunes, penalidades y penas por los principales delitos, y ejemplo de empresas que hayan cometido delitos aduaneros y cuáles fueron sus consecuencias. ¿Qué son los delitos aduaneros? Los delitos aduaneros consisten en actos ilícitos, los cuales se basan en la simulación, engaño, falsedad u ocultación que inciden o inducen a errores contra los administradores aduaneros, causando perjuicios tanto al control y cumplimiento de las normas aduaneras o a su vez en la recaudación al físico, evadiendo el pago parcial o total de los impuestos al comercio exterior, aunque las mercancías no sean un objeto de imposición. Tenemos lo que es la defraudación tributaria, que es la persona que perjudica a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos al comercio exterior sobre mercancías de importación y exportación. También tenemos la recaudación aduanera. Se refiere a la adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país. También tenemos el mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras. Es la persona que vende, transfiere o usa indebidamente las mercancías importadas al amparo de regímenes especiales aduaneros de los que derivan la suspensión del pago de tributos al comercio exterior, o importadas con exención total o parcial de tributos, sin obtener previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente. También es aplicada por la persona que adquiere a título gratuito u oneroso el goce de la transferencia u goce indebidamente de mercancías importadas con exención total o parcial de tributos al comercio exterior, sin que el propietario o consignatario haya obtenido previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente. Tipos de delitos. Contrabando: todo aquel que sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional, cuyo valor sea mayor a 4 UITs. Defraudación de rentas de aduana: es el que deja de pagar en todo o en parte los tributos u otro gravamen o los derechos antidumping o compensatorios que gravan la importación. Receptación aduanera: el que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a 4 UITs y que tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta ley. Financiamiento: el que financie por cuenta propia o ajena la comisión de los delitos tipificados en la ley. Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas: el que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a 2 UITs, cuya importación o exportación está prohibida o restringida. Tentativa: será reprimida la tentativa con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado. Se exceptúa de punición los casos en los que el agente se desista voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito. Circunstancias agravantes: es una circunstancia agravante cuando las mercancías objeto del delito sean armas de fuego, municiones, explosivos, elementos nucleares, abrasivos químicos o materiales afines. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice
un funcionario o servidor público, se utilice menores de edad y sean mercancías falsificadas. Las consecuencias accesorias. Si para la ejecución de un delito aduanero se utiliza la organización de una persona jurídica o negocio unipersonal con conocimiento de sus titulares, el juez deberá aplicar las siguientes medidas. A. Una clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos. B. Disolución de la persona jurídica. Y C. Cancelación de licencias municipales del que se disfruten. El ranking de los delitos más comunes y entre los principales son el contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, la receptación aduanera, el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas y por último el financiamiento. El contrabando, artículo 1. El contrabando es el que sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero. Corresponde a la actividad ilegal que consiste en sustraer mercancías del territorio nacional o poder ingresar materiales extranjeros sin verificación o reconocimiento físico por parte de la Administración aduanera. Las formas de realización que hay son el ingreso de mercancías, la extracción de mercancías, no presentación de mercancías para verificación o reconocimiento físico y por último la ocultación o sustracción de mercancías. Las modalidades de contrabando son la extracción, el consumo, utilización o disposición de mercancías de zona primaria sin autorización, el consumo, almacenamiento, utilización o disposición de mercancías sin pago previo de tributos, el internamiento de mercancías de zona franca o especial, conducir, hacer circular, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías y por último intentar o introducir mercancías con elusión o burla del control aduanero. Defraudación de rentas de aduanas, artículo 4. También se considera un delito aduanero la defraudación de renta. Este se puede producir en muchas modalidades, pero se refiere a una acción de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta que deja de pagar en todo o en parte de los tributos u otro gravemente, para dejar de pagar los tributos exigidos por el Estado durante el tráfico aduanero. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 365 a 730 días de multa. La conducta comisiva. Engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta en trámite aduanero. Dejar de pagar en todo o en parte tributos o derecho antidoping o compensatorio. Las modalidades de defraudación. Documentación falsa o adulterada, simulación de comercio exterior, sobrevaluación de precios, alteración de las características de las mercancías y por último el consumo, almacenamiento, utilización o disposición de mercancías en tránsito o reembarque. En el siguiente tenemos lo que es la receptación aduanera y bueno, este es reprimido con una pena privativa de la libertad que va en un rango de no menor de 3 ni mayor de 6 años y además con 180 a 365 días de multa. En lo que es el financiamiento, este es reprimido con una pena privativa de la libertad que va en un rango de no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 365 a 730 días de multa. Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, artículo 8. Se encuentra el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, que se refiere a la utilización de cualquier medio o artificio, vulnerando las normas específicas y que perjudican la seguridad nacional, el derecho a la vida y la salud. Cabe destacar que hay una diferencia muy marcada entre la mercancía restringida y la prohibida. La primera corresponde a obras de arte, piezas arqueológicas, animales y plantas, mientras que la segunda se refiere a sustancias estupefacientes,
pirotecnia o textos donde se hable sobre los límites de Perú mutilados. El financiamiento, artículo 7. Quiere decir que el que financie por cuenta propia o ajena la comisión de los delitos tipificados en la presente ley será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 365 a 730 días de multa. Bueno, y continuando con lo que es penalidades y penas por los principales delitos, tenemos al primero, que es el contrabando, el cual es reprimido con una pena privativa de la libertad, que va en un rango de no menor de 5 ni mayor de 8 años, y además con 365 a 730 días de multa. Bueno, y en sus modalidades de contrabando, estas también van a ser reprimidas con las mismas penas que acabo de señalar. En el siguiente vendría a ser la defraudación de rentas de aduana, el cual es reprimido con una pena privativa de la libertad, que va en un rango de no menor de 5 ni mayor de 8 años, y además con 365 a 730 días de multa. En este punto también en sus modalidades de defraudación de rentas de aduana también van a ser reprimidas con las mismas penas que acabo de señalar. En el siguiente tenemos lo que es la receptación aduanera y bueno, este es reprimido con una pena privativa de la libertad que va en un rango de no menor de 3 ni mayor de 6 años y además con 180 a 365 días de multa. En lo que es el financiamiento, este es reprimido con una pena privativa de la libertad que va en un rango de no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 365 a 730 días de multa. Bueno, en el siguiente tenemos lo que es el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, el cual va a ser reprimido con una pena privativa de la libertad que va en un rango de no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 730 a 1460 días de multa. En el siguiente punto tenemos lo que es la tentativa, la cual es reprimida con una pena mínima legal que corresponda al delito que ha sido consumado, ¿no? Bueno, en el siguiente delito tenemos el de circunstancias agravantes, el cual es reprimido con una pena privativa de la libertad que va en un rango de no menor de 8 ni mayor de 12 años y además de 730 a 1460 días de multa. Bueno, algunas de las circunstancias agravantes pueden ser, por ejemplo, en este caso, las mercancías que son objeto de delito, ya sean armas de fuego, municiones, explosivos, elementos nucleares, entre otros. También podría ser el evitar el descubrimiento o también dificultar la incautación de la mercancía que es objeto material de delito, ¿no? Y bueno, también utilizar un medio de transporte que sea acondicionado o tal vez modificado en su estructura con el fin de poder transportar mercancías de procedencia ilegal, ¿no? Y bueno, por último, en el siguiente delito tenemos lo que es la responsabilidad de extranjeros. Y bueno, en este caso, si los responsables de los delitos aduaneros fuesen extranjeros, van a ser condenados con una pena de expulsión definitiva del país y bueno, la misma que se va a ejecutar después de cumplida la pena privativa de lo que es su libertad. Ejemplos de empresas que cometieron delitos aduaneros y sus consecuencias. Inversiones Clearstone SAC y la empresa Diamantes Peruanos EIRL cometieron el delito aduanero en agravio del Estado. Se decomisaron piedras preciosas y joyas de oro que no contaban con la documentación o sustento legal que respalde su adquisición. En la empresa Clearstone, la policía incautó 54 piedras preciosas y joyas entre diamantes, esmeraldas y aros de oro
con incrustación de diamantes, todo por un valor de 945.000 soles. En tanto, en Diamantes Peruanos, en su local de Miraflores, se encontró 249 piedras preciosas valorizadas en 4.357.000 soles. En el local de dicha empresa en Surco, los agentes confiscaron 113 piedras preciosas, cuyo valor bordea 1.977.500 soles. Como resultado de estas acciones, también se intervino a 3 personas. Los preparativos para esta intervención datan de mayo del 2017, luego que la policía obtuviera información sobre empresas dedicadas al rubro de la joyería fina que estarían comercializando diamantes y esmeraldas no declarados ante la autoridad aduanera. De esta forma, las compañías incurrieron en el presunto delito de contrabando. El informe de inteligencia reveló que las empresas intervenidas registraban ante la SUNAT importaciones poco significativas de este tipo de mercancías. Sin embargo, al ser inspeccionadas, se encontró gran cantidad de piedras preciosas sin la documentación que acredita su ingreso legal al país. La mercadería incautada quedó en custodia de la autoridad aduanera para ser sometida al peritaje químico correspondiente y determinar su autenticidad. Actualmente se encuentra en juicio. Empresas Representaciones Fran y Gios por la defraudación de rentas aduanas según la SUNAT. El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Tacna sentenció 9 años de cárcel a Primitiva Chancaray Lenes, representante legal de la empresa mencionada, por defraudación de rentas aduanas. Por este caso, que fue denunciado a la SUNAT en el 2009, el sentenciado además deberá pagar una reparación civil de 697.648 nuevos soles a favor de la Administración Aduanera y Tributaria en representación del Estado. Este fraude se descubrió luego de un trabajo de investigación efectuado a fines del 2008 y principios del 2009 del personal aduanero, que detectó un gran volumen de calzado que ingresaba por la frontera sur del país, es decir, en Tacna, hecho que no suele ser muy habitual, por lo que se realizó una verificación de la documentación presentada. Como resultado del cruce de información con entidades de otros países, en este caso Chile, se evidenció que la carga se importaba desde la zona franca de Iquique. Ahí se identificó que la empresa consignaba en su declaración un país de origen falso a fin de evadir el pago de los derechos antidumping. Se mencionaba como país de procedencia de los productos a Malasia, sin embargo, eran de China. Los derechos antidumping están establecidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, es decir, Indecopi, y sirven para combatir las prácticas desleales del comercio internacional. Los países los aplican a determinados productos para evitar que los precios bajos de los bienes importados perjudiquen a la industria nacional. En este caso, forma parte de las 32 empresas que han sido denunciadas por el ente recaudador ante el Ministerio Público por presunto delito de defraudación de rentas de aduanas y para que se termine el comportamiento doloso de los involucrados en este delito. Además, la SUNAT indicó que estas empresas han importado entre el 2006 y 2008 aproximadamente 52 millones de dólares, lo cual representa 16.8 millones de pares de calzados, en este caso sandalias, monto que habría sido evadido en perjuicio del Estado peruano. Solinorma S.R.L., presidente y administradora, Alimentos Balanceados del Perú SAC, gerente y cómplice, exportaciones e importaciones de servicios generales, Ampuero Hermanos SAC, el gerente, y la empresa Cetrans EIRL. En lo que va del presente año, los juzgados judiciales de la región de Arequipa han condenado con máxima sanción, es decir, pena privativa de la libertad, a 10 empresarios que fueron acusados por delitos de defraudación tributaria, gracias a las auditorías efectuadas por la SUNAT, que detectó el uso de facturas falsas para beneficiarse ilegalmente con el crédito fiscal y pagar menos impuestos. Así, el primer juzgado penal colegiado supraprovincial permanente de Arequipa sentenció a 8 años de cárcel a Rocco Stefano Solimano Licetti,
gerente de la empresa Solinorma S.r.l., y a Marta Mónica Calderón Orué Martinetti, administradora de la misma compañía, a 5 años de prisión efectiva. Además, dispuso el pago de reparación civil de 1.784.600 soles a favor del Estado. En el segundo caso, el mismo órgano judicial dictó sentencia de 8 años de pena privativa de la libertad a Abraham Mejía Polanco, gerente de la empresa Alimentos Balanceados del Perú SAC, y a Enrique Azana Vilca, su cómplice, a 5 años de cárcel, emitiéndose además las órdenes de captura, estableciendo una reparación civil de 54.287 soles. En otra acción denunciada por la SUNAT, la primera sala penal de apelaciones de Arequipa confirmó la condena de 8 años de prisión efectiva a Fernando Ampuero Vegaso, gerente de exportaciones e importaciones de servicios generales Ampuero Hermanos, SAC, por el delito de defraudación tributaria, quien actualmente cumple su condena en el penal de Socabaya. La misma instancia judicial confirmó que la condena de 5 años de cárcel en calidad de cómplices a Johnny Seminario Cruz, Juan Vicente Pacherres Reyes, Julio César Pacherres Reyes y a Ramón Reyes Gómez, para quienes se reiteró las órdenes de captura, ratificando el pago de una reparación civil de 127.542 soles. Finalmente, el segundo juzgado penal unipersonal de Arequipa condenó a 5 años de prisión efectiva a Jesús Hinojosa Ramos, luego de probarse como resultado de las acciones de control efectuadas por la SUNAT que fue el actor intelectual del delito de defraudación tributaria por su vinculación con la empresa Cetrans EIRL. En todos los casos, la SUNAT evidenció el uso de facturas falsas por parte de los contribuyentes durante las acciones de control y verificación que realiza de manera permanente, lo cual permitió obtener las pruebas necesarias para formular las denuncias correspondientes y aplicar sanciones a estos malos empresarios. Bueno, estas son algunas de nuestras bibliografías. Espero que les haya gustado nuestro video. Muchas gracias.